Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Noches, que el Señor nos bendiga. Qué bueno que estemos aquí todavía formándonos, instruyéndonos en el conocimiento de Dios. Esta mañana en la palabra de Dios leí algo muy importante y decía el apóstol Pablo cuando le enviaba la carta a los colosenses, le decía que él esperaba que ellos estuvieran creciendo en el conocimiento de Dios y su palabra. Por eso es importante el conocimiento. Es importante crecer, así como dice la Escritura, Juan el Bautista y el Señor, que crecían en gracia y también crecían en la sabiduría, dice el Señor en su palabra. Por eso es importante cuando Dios nos da la oportunidad de estudiar su palabra, de encontrar esos misterios, de encontrar eso oculto que dice el Señor. Y encontré unas citas bíblicas leyendo la palabra y cuando Pablo en Colosenses 3:3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y me puse a investigar ahí siguiendo el lineamiento que trae la Biblia. Y encontré que lo que está escondido es el camino del Señor. Entonces, a través de la palabra, a través de la obediencia, a través de escudriñar, vamos a encontrar ese camino que nos va a llevar al Padre. Y es mirar cómo el Señor, a través de las generaciones, siempre ha realizado y ha hecho, digamos, como el plan para redimir, para traer, para usar una persona, una familia, una nación como un redentor, para traer libertad, para poder llevarnos hacia el camino que el Señor quiere y hacia donde Dios está buscando. Lo que hoy vamos a aprender y lo que hoy vamos a saber es algo extraordinario, por eso apúntelo ahí donde vamos estudiando, para que usted y yo sepamos que todo lo que Dios puso traba en el antiguo, como en el pacto renovado, cómo Él utilizó las personas para poder quitar esa traba que puso en el antiguo pacto y poder continuar con el plan de redención hasta el final de los tiempos. Empecemos entonces con Gálatas capítulo 3 versículo 2, que es donde nosotros venimos trabajando. Es donde nosotros estamos conociendo si son obras de la ley o es el oír por fe. Y vamos a ir escudriñando qué nos dice este capítulo o este versículo para poder entender qué es lo que nos está hablando el Señor. Por eso, hermano, es importante que usted escudriñe la palabra de Dios. Una sola palabra le abre a usted el reino de los cielos. Una sola palabra el Señor puede usar para sanar, para liberar. No hay necesidad de que usted agarre como los monos, de palo en palo, de rama en rama, sino coja un versículo
y escudriñe cada una de las palabras que forman esta oración, porque ahí está escondido el camino, está escondido el mensaje, está escondido el pensamiento, está escondida la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Dice Gálatas 3:2, esto es lo único que deseo saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Estamos desarrollando una inquietud que tenía el apóstol de los gentiles, que nosotros denominamos Pablo, que su nombre verdadero es Saúl de Tarso, y tiene él una inquietud, tiene una preocupación. Si usted ha tenido la oportunidad de leer cada una de las cartas del apóstol Pablo, él a cada una de ellos se dirige en un problema especial que tienen cada uno de ellos. Aquí Pablo nos está hablando de la inquietud que tenían los de Gálatas con respecto a la circuncisión, la incircuncisión y bueno, toda esta situación que a veces nosotros mismos somos los que complicamos las cosas porque no sabemos leer o porque nosotros venimos trayendo una enseñanza o una creencia o una palabra que nos dieron y resulta que hoy en día, cuando el Señor nos está abriendo los ojos y los oídos, pues estamos dándonos cuenta que hay cosas que hay que corregir, hay cosas que tenemos que suprimir, ¿cierto? Así como les dije en el perdón, seleccione lo que tiene que seleccionar, dele clic a borrar indefinidamente y nunca más podemos volver a rescatar o a traer esa situación que nos va a traer problemas de emoción, tristeza. Lo que se fue y déjelo allá. ¿Para qué se pone a ponerle flores o a ponerle lloro cuando las cosas ya no tienen remedio porque es la decisión del Señor? Habíamos hablado del Espíritu porque Pablo le está diciendo a los Gálatas que si hemos recibido o que si ellos recibieron el Espíritu. Y resulta que hablar de Espíritu es hablar de la vida, es hablar de dar vida. Hablar de Espíritu es hablar del soplo de Dios que le dio a Adán, y Adán fue un ser o un alma viviente. Luego esa situación la tenemos con Cristo. Cuando Cristo le dijo a sus discípulos que no nos iba a dejar solos, que iba a dejar alguien que nos acompañara, que nos instruyera, que nos formara, y era el Espíritu de la verdad. Por eso necesitamos pedirle al Señor que la verdad de la palabra del Señor esté en nosotros, para poder enseñar la verdad, porque si no nosotros, vuelvo y le digo, replicamos cosas que nos enseñaron y que hoy en día, a la luz de la Biblia, estamos cerrados en muchas cosas. Y dice el soplo del Mesías, cuando Cristo dijo, sopló y dice, recibid el Espíritu de la verdad. En ese momento fíjense que Él lo dijo para la humanidad. Él lo entregó, no como Dios que solamente se lo entregó a Adán y luego Jesús se lo entrega a toda la humanidad. ¿Para qué? Para que todos tengamos, óigame bien, tengamos la oportunidad de ser salvos, de ser enseñados, instruidos por el Espíritu de verdad, porque ese es el que nos va a abrir el camino para que nosotros podamos caminar en la verdad del Señor y podamos entrar al reino. Ahora, fíjense que él también pregunta o le inquieta por las obras, y habíamos hablado que la palabra obra significa hacer algo, darle forma a algo, o simplemente lo que el Señor nos está diciendo o lo que nos habla el apóstol de los gentiles es cambiar mi forma de pensar. Por eso le digo, mientras nosotros estemos siguiendo la corriente del mundo, pues vamos a creer en lo que ellos nos enseñan y vamos a ser seguidores de las mismas costumbres, las mismas tradiciones, y vamos a dejar a un lado
la verdad de la palabra del Señor. Por eso el Señor habla de que la obra del Espíritu de nosotros es que transformarnos, convencernos, dirigirnos y guiarnos, porque nosotros somos hijos del resucitado, somos hijos de Cristo, somos hijos de Dios, porque mediante la obra del Señor a través del madero. Una obra de la que me habla el Señor es su forma de pensar, cómo es. Todavía el mundo, sus deseos y sus deleites todavía están acá. ¿Cómo es mi forma de sentir? Todavía tengo el resentimiento, la amargura, la tristeza, el lloro y el lamento, y le doy todos los días la vueltica a ese dolor, y le doy todos los días la vueltica a esa situación, volviendo otra vez a traer tristeza, a traer lloro, a traer ira, enojo, y eso nos lleva a ¿qué? A que en nosotros se produzca una raíz que se llama la depresión. La depresión entra a hacer su proceso en nosotros, y por eso vemos que las personas no resisten la situación, no resisten las circunstancias y terminan quitándose la vida. ¿Ya? Ahora, también habla de la obra de la obediencia. Cristo aprendió la obediencia a través de ¿qué? Del sufrimiento, a través de el obedecerle al Padre. ¿Para qué? Para que nosotros siguiéramos a aquel que obedeció en todo, sin chistar, sin decir nada, sin hablar, simplemente con los ojos puestos en la libertad y en la redención de la humanidad, de eso que era de él y que se perdió en el jardín del Edén. Ahora, mire, hermanos, aquí hay algo que es importante conocer. Digamos, es como el Señor, nosotros sabemos o estamos analizando, es cómo Dios está buscando en nosotros el adorador, el hombre espiritual, el hombre interior que se deleita en la palabra de Dios. Pero para poderme deleitar, o para que la humanidad, o para que una nación, o para que una familia entre a deleitarse en la ley de Dios, hay un proceso. Y ese proceso viene, el Señor desde el principio viene haciendo ese proceso. La Escritura me enseña, y lo que tuve estos días que estuvieron los hermanos predicando, estudiando, tuve la oportunidad de meterme mucho en algunas cosas, y uno descubre, digamos que las cosas del Señor, todas tienen su razón de ser. Y que Dios no se va a salir del contexto ni del formato que Él mismo tiene. Por eso vuelvo y le repito, hermano, es importante ser seguidor de la palabra de Dios. No se pierda ninguna de las enseñanzas, porque le va a quedar un vacío y después usted no va a entender. Si no lo puede escuchar ahorita, los hermanos que están allá, pues escúchelo después. Yo soy una que llego y yo me pongo a escuchar y yo digo, ay, ¿a qué hora yo dije eso? ¿Y cómo así es? Y también escucho a los hermanos, digo, ay, mira, qué bonito lo que nos enseñan los hermanos. Y si me gustó, vuelvo y la escucho. Y vuelvo y encuentro secretos que hay cuando la persona habla, cuando la persona dice, uno dice, vea qué bonito lo que nos dice el Señor. Hay una situación que se presentó en Génesis capítulo 11, versículo 6, y dice así: y dijo Dios, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjense que aquí hay una situación que es lo que busca el Señor, que fue lo que se perdió, el que seamos uno solo con Dios. Por eso Jesús dice, mi Padre y yo somos uno, y nosotros tenemos que hacernos uno, pero a través de Cristo, a través de la obra del Señor, hacernos uno solo. Y dice, he aquí el pueblo es uno. Cuando yo leí esto, me acordé de una parte de la Escritura, de Génesis 3,
7:8, si no estoy mal, donde dice el Señor, ahora el hombre es uno solo, es como nosotros. Y es la preocupación de Dios. ¿Por qué? Porque Él no quería que esa unidad que Él tenía a través del conocimiento de la ciencia del bien y mal, ahora comieran del fruto. ¿Para qué? Para tener el conocimiento y uno solo con el conocimiento del mal y del bien. Y eso es lo que el Señor está buscando, que nosotros seamos uno solo con Él. Dice, y todos tienen un solo lenguaje. Ya nosotros sabemos que el lenguaje es la forma como yo me expreso. La lengua es la manera, la forma de los símbolos, de las cosas que nosotros, tenemos para poder identificar el lenguaje. El idioma es la forma y la manera como yo utilizo la lengua y el lenguaje, es decir, la manera como yo presento de pronto una palabra, si yo la presento a través de un color, a través de cualquiera de estas cosas que nos enseña el Señor. Dice, la literatura es la manera y la forma como el Señor nos enseña a leer y a escribir. Esa es la literatura. Eso fue lo que el rey Nabucodonosor le quiso enseñar a Daniel, que le enseñaran la literatura babilónica, que le enseñaran sus dioses, que le enseñaran sus escrituras, que les enseñaran su lenguaje, sus costumbres, sus cosas. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando estos reyes, especialmente Babilonia, se llevaba a todos estos presos, los dispersaban en diferentes, ¿para qué? Para que entre ellos mismos no siguieran manteniendo sus costumbres, su lenguaje, su Dios. Y por eso los dispersaban para que ellos aprendieran la cultura babilónica, aprendieran el lenguaje cananeo, aprendieran las costumbres, las comidas y aún su forma de vestir. Es decir, que perdieran la identidad que tenían como pueblo del Señor. Es lo que busca el enemigo. El enemigo está buscando que perdamos la identidad. Ahora no sabemos si somos mujer o somos hombre. No, ahora yo soy binario, es lo que hablan ahí. No binario, uno dice, estas cosas sí estamos bien graves. Entonces, ¿por qué? Porque yo ayer o estos días he venido pensando en algo que el mundo rechaza, pero que está escrito en la Biblia. Y nosotros tenemos que buscar la forma y la manera de cómo ayudar a las personas que tienen su mente perdida, que tienen su mente desviada. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que Dios rechaza la persona que se acuesta con animales, es porque la persona tiene una desviación mental, es porque la persona tiene un problema mental. Y por eso, ¿cómo el enemigo está buscando que nuestras costumbres, que nuestra forma de pensar, que nuestra manera de ser se vaya por otro lado? ¿Por qué? Porque de esa manera desagradamos al Señor. Entonces, si el Señor nos está diciendo que existe eso, es porque lo hay. Hay personas que tienen inclinación a una conducta desviada. Hay personas que tienen inclinación al sexo desordenado. O sea, si la Biblia dice, es porque lo hay. Entonces yo no puedo ignorar, estas situaciones que tienen estas personas cuando el Señor me dice, vaya, compártale al que tiene la mente desviada. Vaya, háblele a aquel que tiene un comportamiento inapropiado. Porque la palabra de Dios es la que me cambia mi forma de pensar. La palabra de Dios es la que va a cambiar lo que hay acá. Si existen estas cosas y la Biblia lo habla, quiere decir que sí existen este tipo de cosas en las personas y que existe la cura y que existe la forma y la manera como la persona cambie su conducta. Y nos corresponde a nosotros que tenemos la luz, que tenemos el camino, que conocemos la verdad y que podemos llevar a que esa persona cambie su forma de pensar. Ese es el objetivo. Entonces nosotros decimos, no, la iglesia no venga. ¿Pero por qué si la iglesia son para los enfermos, para los desviados, para los rateros y para todos los que tenemos conductas equivocadas? No es de los santos aquí. Si son santos, hermano, usted no debe estar aquí. ¿Por qué? Los santos están en el cielo.
Aquí estamos los pecadores, estamos los que cometemos fallas, estamos los que en un momento determinado se nos resbalan los pies, y eso no es sentencia para matarnos, sino para ayudarnos en un momento determinado. No para cuestionar ni juzgar, miren, vaya, no, porque es que si usted Dios se lo vio, ore por esa persona que tiene un desvío mental, una conducta inapropiada, y que si esa persona no se arrepiente, va para el infierno. No es salva, porque la Biblia lo habla muy claro. Entonces nos corresponde a nosotros esa tarea. Bien. Dice el Señor, dice, todos tienen un solo lenguaje, dice, y han comenzado la obra. Fíjense que el Señor que está hablando se está dando cuenta que los hijos de Noé, Cam, Jafet y Shem, están construyendo una ciudad y una torre. Los tres están ahí. ¿Con qué? Fíjense que si nosotros miramos el significado de los nombres, Shem significa fama, significa nombre, significa autoridad. ¿Y qué es lo que el Señor, que dijeron ellos? Hagámonos a un nombre, hagámonos a una fama, hagámonos esto por si fuéramos esparcidos. Esa palabra esparcido era lo que Dios le dijo a Noé y a sus hijos cuando descendieron del arca. Vayan, esparcen y llenen la tierra. Vaya, procreen, vaya, multiplíquese, vaya el uno por allá, el otro por allá y el otro por allá. Pero llenen la tierra. Y ellos no lo quisieron hacer. Por eso dijeron, construyamos una ciudad, construyamos una torre, por si fuéramos esparcidos. Es decir, que ellos tenían temor. Y por eso fue que construyeron. Si yo tengo temor, que era lo que hablaba la hermana en la oración, yo tengo que ir a buscar quien me da la confianza. Si a mí el Señor nos dice que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra confianza, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro sanador, que Él es mi libertador, que Él es el todo, ¿por qué entonces nosotros tenemos nuestra fe tan endeble? Y yo le decía ahorita al Señor ahí en la oración, yo decía, Señor, ayúdenos. Sí, nosotros somos incrédulos. Sí, nosotros somos débiles. Sí, Señor, nosotros fácilmente nos desviamos, nos desilusionamos, nos decepcionamos. Pero ahí está usted que nos debe ayudar, Señor. Y si mi granito de mostaza es suficiente para que usted me ayude, pues ahí está mi granito de mostaza. Desarróllelo, Señor, ayúdeme, ayude a su pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo se levante, para que el pueblo busque del Señor. Oramos y decimos, pero no hacemos nada, hermano. ¿De qué me sirve decirle a la gente las cosas si al final nosotros ni siquiera prestamos atención a lo que Dios nos habla? Le llamamos la atención a la gente, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para corregir, para enmendar esa situación? Nada, porque seguimos en el mismo camino, seguimos bajo la misma égida de no obedecer la palabra del Señor. Y dice la palabra, han comenzado la obra, dice, y nada les hará desistir. Fíjense que el Señor está hablando de qué. Están pensando en hacer una obra que va en contra de lo que Él estableció, dentro de lo que Él había establecido. Y nosotros vamos en contra de muchas cosas de Dios. Dios nos ha venido hablando, Dios nos ha venido exhortando, pero nosotros seguimos en lo mismo. No nos pellizcamos, no decimos, Dios mío, si hoy viniera el Señor, me voy con Él. ¿Por qué? Porque seguimos en nuestra desobediencia. Dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Cuál es su pensamiento con respecto a las cosas de Dios? ¿Estamos pensando en crecer en gracia? ¿Estamos pensando cómo crezco en el conocimiento, como Pablo le decía a los colosenses? Yo quiero que ustedes crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios, porque el conocimiento me lleva a mí a actuar con sabiduría y con inteligencia.
Conocimiento no es malo, porque el Señor dice que si no tengo conocimiento, ¿qué pasa? Perezco. Porque el conocimiento me da la visión, el conocimiento me da la dirección hacia donde yo tengo que dirigir. Por eso dice la palabra que ellos no iban a cambiar su pensamiento, porque ya lo habían sentado, ya lo habían estipulado y ya lo habían puesto en ejecución cuando estaban construyendo. O sea, cuando usted piensa y usted ejecuta todo esto, usted ya puso por obra su pensamiento. Porque una cosa es que usted lo piense y diga, Señor, tengo pensado esto, ¿usted qué opina? Y otra cosa es que usted lo piense y salga corriendo sin preguntarle al Eterno, sin preguntarle al que todo lo sabe, sin preguntarle al Señor si realmente eso es lo que Él quiere que yo haga para Él. Porque todo lo que nosotros hacemos es para agradarle a Él, no a usted ni a los demás. Porque cuando yo trabajo por agradarle al hombre, no le estoy agradando al Padre. Fíjese, miremos Génesis 11:7. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí la lengua para que, mire, aquí está la clave. Mire, subraye esa palabrita porque de aquí vamos a llegar a algo extraordinario que nos ha dado el Señor. Y que la misericordia del Señor y el favor de Dios se mueve desde que Él creó a Adán hasta el último hombre que vaya a estar en la tierra. Siempre la misericordia del Señor va a estar. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí la lengua. ¿Qué es lo que confundió? La lengua, la forma y la manera como nos entendemos. Usted dice amarillo y usted dice amarillo pollito, amarillo solo, amarillo qué. No, amarillo, como dicen los americanos. Amarillo es amarillo, verde es verde, entonces verde petróleo, azul petróleo, amarillo, rojo, marrón, beige champaña, color arena. Nosotros tenemos un montón de cosas. Exacto, verde tirando agua, imagínense. Entonces fíjense, toda la situación, ¿dónde empezó toda esta problemática que tenemos nosotros? Confusión. Desde el mismo momento en que el Señor trajo la confusión para los 3 hijos de Noé. Son los 3 los que recibieron la confusión. Y después voy a enseñarles y voy a decirles a ustedes cómo el Señor, toda esa confusión que trajo en los 3 varones, del cual se llenó la tierra, hermano. Aquí no diga que venimos del mono, que somos de los extraterrestres, que somos, esto es mentira. La Biblia es muy clara con respecto a cómo se pobló la tierra, con Shem, con Cam y con Jafet. No más me dice la Escritura. Con ellos 3 se pobló la tierra, con sus creencias, con sus equivocaciones y con todo. Y sobre todo en el enredo que el Señor puso en la lengua, en la forma y la manera de cómo yo voy a hablarle a los demás. Dice que el Señor lo que hizo fue que confundió la lengua. ¿Para qué? Para que ninguno entienda lo que cada uno estaba hablando. ¿No es la inquietud que tiene Jesús en Juan 4:23? Creo que es, o es 11:23. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no comprenden mi palabra? Porque hay confusión, hermano. Porque nosotros, en vez de ir a la palabra, pues seguimos o tenemos otras ideas en la cabeza. Dice, para que ninguno entienda, Él habla de su compañero. Mire, hermano, dice que Él habla, hace referencia al cómo yo me expreso, al cómo yo le digo a las personas las cosas. Recuerde lo que nos dice Cristo en Juan 12:45 al 50, que dice, yo no hablo por mi cuenta, yo hablo lo que el Padre me mandó a decir y me mandó a hablar. Es el qué debo decir y el cómo debo hablarlo, debo decirlo, debo exponerlo.
Jesús dice, yo no puedo hablar por mí, yo tengo que hablar en lo que Él, porque es que Él es el que conoce la lengua, Él es el que conoce el propósito, Él es el que conoce, y yo no puedo decir, si el Padre me dice verde, yo le digo verde clarito, no, tengo que decir verde, ¿ya? Por eso aquí el Señor dice, ninguno entienda el habla del compañero. Y muchas veces nos pasa, ¿qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que usted habla? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos enseñando, la persona está recibiendo una instrucción, pero la loca de la casa está en otro lado. Mi mente está puesta en otra cosa. Aquí está el bultico de carne, los 30 kilos, los 40 kilos, los 80 kilos de carne. Pero su mente, ¿dónde está? ¿Estoy escuchando con atención lo que está hablando el predicador? Estoy prestando atención a ver si le entiendo el lenguaje que está usando en ese momento. Porque el único que me va a dar a mí para comprender la palabra es el Señor y es el Espíritu Santo. ¿O no le pasó eso a aquella mujer que no entendía lo que Pablo hablaba? ¿Y qué dijo el Señor? Ábrele el entendimiento, y ella comprendió lo que Pablo estaba hablando. Si no comprendemos, si no entendemos, tenemos que decirle al Señor, necesito comprender su palabra. Necesito comprender qué es lo que habla el hermano, que para mí es oscuridad, no entiendo, no comprendo. Ayúdeme, Señor. Y seguramente Dios nos va a ayudar a entender el lenguaje, porque estamos en el tiempo de confusión. Todavía, hermano, a pesar de que el Señor hizo una obra, todavía nosotros tenemos enredo con esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad no lo queremos usar. Porque seguramente cuando el Señor nos diga tal cosa, pero ¿cómo le voy a decir yo eso a la gente? Entonces se me va a la gente y entonces, no, hermano, aquí se quedan los que son y se van los que no son de acá. ¿O no se lo dijo eso el Señor a sus discípulos? Ustedes también se quieren ir, ¿ya? Porque el Señor no es de números, de personas. El Señor lo que está buscando es calidad. El Señor está buscando que nosotros le sirvamos al Señor de corazón. Que mi conversión realmente sea de corazón, como dice la Escritura. Ahora, fíjense que el problema o la situación que se presentó en Génesis, en la Torre de Babel, es la confusión. Es decir, que yo no entiendo. Yo no entiendo lo que me habla la persona. Yo no entiendo el lenguaje. Si usted va a Estados Unidos y no habla inglés, pues usted no sabe ni qué es lo que le están diciendo. Y si el americano viene aquí y nosotros hablamos español, él tampoco nos entiende. Y ese es el problema, hay una confusión. Dice, mire hermanos, si a mí Dios me da una obra, me da una tarea, me da una responsabilidad que yo lo tengo a hacer, que lo debo hacer porque Dios ha confiado en mí, porque Dios quiere que usted crezca, porque Dios quiere que usted se desarrolle, porque Dios quiere que usted pierda el miedo y el temor de pararse aquí, a hablar, a cantar. Porque cuando perdemos el temor aquí le podemos hablar a la gente en la calle. Cuando estamos aquí le perdemos el miedo de ir a compartirle al hermano, a la hermana que es renuente a las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo le hablamos? ¿Cómo le decimos a la gente? Si cuando me dan aquí me tiembla todo, pues sí. Eso no es fácil estar acá porque a mí también me da temor. Dice, ay, pero claro que sí, a mí me da temor porque qué tal que yo diga, entre el diablo y salga Cristo y todo el mundo, amén. Y yo con el susto digo lo contrario y todo el mundo diciendo amén. ¿Sí o no? Porque uno a veces dice cosas no porque uno las quiere, sino porque a veces la mente se la juega. Dice, Dios toma la decisión de venir. Es decir, si Dios está mirando, los ojos de Dios están sobre todos los habitantes de la tierra. Lo dice Crónicas, que los ojos de Dios están puestos sobre toda la tierra. Y Él está mirando lo que usted está haciendo, lo que nos decía Chivo ayer, las intenciones de su corazón. Lo que usted va a hacer, con o sin intención, de bueno o malo, pero Dios está ahí, mirando lo que nosotros vamos a hacer. Dice, si yo sigo y soy reiterativo en una iniquidad, en un pecado, Dios va a tomar acciones contra mí. Dios va a tomar acciones porque Dios lleva
tiempo diciéndole a la gente, hey, mire, levántese, haga esto, ore, busque, haga la tarea, porque yo les he puesto una tarea. Y si yo, en vez de obedecer al Señor, me voy al mundo, pues mire lo que dice el Señor, le confundió el habla a estas familias que Dios le había dado una tarea específica. Dice, Dios toma la decisión de venir, apartar, traer, es decir, descendió y trajo una obra de confusión. Esta palabra confusión dentro del lenguaje hebreo significa volverlos moralmente corruptos. Volverlos moralmente corruptos, dice la palabra confusión. Uno dice, no, es que él está confundido en la mente, porque la mente es la que se confunde, es que no entiendo, mentalmente estoy confundido. Y por eso también la palabra, esta obra de confusión, lo que hizo, o lo que también quiere decir, los dividió, los apartó, los separó, los puso en sitios diferentes y los esparció, porque era la tarea y era el objetivo del Señor. Váyase los jafecitas para Europa, váyase Cam para África y váyase Shei para Asia. Y el resto ya, las confusiones, la unión entre uno y otro, porque entre ellos mismos se habían casado. ¿Sí? Nosotros, aquí América Latina es jafecita, ¿ya? Lo que son cananeos son Brasil. Brasil son cananeos. Australia son jafecitas. Estados Unidos también son jafecitas. Europa, todos ellos son jafecitas. Shem, creo que es Asia, todo lo que tiene que ver con Asia. Y ahí vamos a mirar un montón de cosas. Bien, dice, cuando nosotros estamos construyendo una obra y no honra la obediencia a Dios, Él va a traer sobre nosotros confusión. Y eso lo dice, voy a darle una palabra que dice acá como testigo. Daniel 9:8. Oh Dios, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, príncipes, padres, y que contra ti he pecado. Cuando no tengo claridad sobre las cosas, yo voy a cometer un delito y una falla, si no tengo claridad sobre las cosas. Por eso, la palabra del Señor está diciendo que Él, si yo no le obedezco, entonces el Señor me va a entregar a sus opresores, me va a entregar a ese pecado que mora en mí y que yo sigo haciendo esa falla y ese delito. Ahora, fíjense que esta frase que yo les dije a ustedes de Génesis 11:7 dice, ninguno entienda. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted escuche, usted no comprende y esa no comprensión la lleva a no obedecer los mandatos del Señor. Porque hay una confusión, porque hay algo que no está muy claro. Y uno dice, haga tal cosa, pero es que no entiendo. ¿Por qué no hizo eso? Es que no lo entendí. No comprendí qué es lo que me están diciendo. Por eso el Señor, ¿qué le colocó? Que si un jafecita le decía a uno de Cam, présteme el martillo, él le podía traer un ladrillo. Porque el lenguaje o la simbología que representaba la palabra era diferente para cada uno de ellos. Según lo que hablan los estudiosos, los históricos, los que trabajan, dice que de esa confusión de la Torre de Babel fue donde salieron los 70 idiomas que son la base en el mundo. Los demás son dialectos, o sea, por ejemplo, yo digo good morning, no sé qué, good morning chio, hay una parte es español y la otra es inglés. O sea, yo confundo, que es lo que hoy en día nosotros vemos unas situaciones diferentes. Sí, o sea, usamos cosas como para
como ahora lo que dice los todos, las todas y los todes. Uy, eso sí estamos bien perdidos, o sea, bien enredados y bien confusos. Ahora, la palabra entender, por eso dice dininguno entienda. Esta palabra, lo que el Señor le está diciendo es que cuando alguien escuche la palabra y lo que se habla, se está diciendo es el pensamiento. ¿Usted entiende el pensamiento? O sea, usted en la mente está entendiendo lo que se le está hablando. Que ninguno entienda el precepto que Dios le está diciendo que cumpla, el pronunciar un lenguaje o interpretar lo que se está hablando. Ahora, la palabra entender en el lenguaje del Señor, ¿sabe qué significa? Lengua de llama. Lengua de llama, pero no del animalito ese del Perú, sino eso a qué hace referencia, al Pentecostés, ¿cierto? Eso hace referencia al Pentecostés. Entonces, que ninguno entienda, es decir, que nadie entienda lo que usted piensa, nadie comprende nada, nadie entiende nada, porque es el objetivo del Señor. ¿Para qué? Para que los hijos de Noé cumplieran la palabra. Ahora, analicemos esto, o más bien hagamos justaposición. Génesis 3:22 dice: entonces el Señor dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. ¿Cuál era esa similitud? Conociendo el bien y el mal. Esa era la similitud, era la semejanza de la cual el Señor dijo, ahora Él es uno como nosotros. Ahora, en Génesis 11:6 dice Dios, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Hablar de pueblo, fíjense que en Génesis el Señor dice, el hombre es como uno de nosotros. Aquí ya el Señor dice el pueblo, es decir, todas esas cantidades de personas, que creo que eran como 70, el número de personas, igual que los 70 que entraron a Egipto cuando Jacob llegó para cuidarlos de la comida y de la hambruna que venía. Ahora, fíjense que dice un solo lenguaje, quiere decir que todos se entendían, todos manejaban los mismos símbolos, todos manejaban el mismo idioma, todos pensaban igual, todos tenían el mismo sentido. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es para ellos, es lo mismo que el Señor está buscando en nosotros, que todos nosotros seamos de un mismo sentido, que todos manejemos la misma fe, porque todos tenemos un mismo Señor, una sola fe, un solo Dios, un solo libertador. No tenemos por qué buscar más nada. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que a través de la obra de Cristo seamos uno solo con Él. Dice el Señor en su palabra, dice, esta obra, vuelvo y le repito, hace referencia al nombre, porque ellos no querían ser dispersos, porque ellos sabían que Dios le había dado la tarea y que no querían ser olvidados o puestos en estrecho, como dice. Dice que no entiendan su lenguaje diferente, es su hablar. Todos son uno en el hablar, en el pensar, en el hacer. Entonces Dios trajo confusión sobre todos los pueblos, Shem, Jafet y Cam y sus descendientes, que fueron 70. Por eso cada uno de ellos tenía su propio lenguaje, tenía su propio idioma cuando el Señor trajo la confusión. Por eso no nos entendían, por eso no se comprendían, y cada uno cogió de acuerdo a la dirección que Dios le dio a cada uno, porque dice, Dios fue el que los dispersó. Ya Noé no estaba, fue Dios quien le dijo, usted vaya para allá, usted vaya para allá, usted vaya para allá. Pero como entre ellos ya se habían casado, porque eso nos dice la Escritura. Si usted ve ahí, lee, Esaú se había casado con la hija mayor de Ismael. También se había casado con una hitita, se había casado con una hebea.
Entonces ahí hubo la confusión, o viene el que el Señor no quiere que nosotros nos metamos con nadie diferente a nosotros, porque nos cambian el lenguaje, nos cambian la dirección de las cosas que Dios tiene con nosotros. Ahora, fíjense que allí en la Torre de Babel, en Génesis 11, donde viene la confusión, ahora el Señor dice: vamos a empezar a hacer el proceso de redención, vamos a empezar a que el pueblo sea uno, pero uno conmigo, no entre ellos mismos, sino uno conmigo. Y vámonos a Éxodo 19:5, dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra. ¿De qué me está hablando aquí el Señor? Dios sacó al pueblo del Señor de Egipto, luchó contra los dioses que los tenían a ellos cogidos o eran seguidores de ellos. Dios los saca, Dios los bautiza en el Mar Rojo y pasan al otro lado con sus pecados perdonados, con sus pecados, porque los dejaron en el fondo del mar. El problema es que cuando llegaron a cierto sitio, ellos se contaminaron. ¿Con qué? Haciendo el becerro de oro, porque ese era un dios egipcio. Luego nuevamente entraron ¿en qué? En pelea con el Señor. Y por eso el Señor dice: vaya Moisés, vaya, haga, y aquí están las leyes, aquí están las reglas, aquí están las normas para todo lo que tiene que ver mi pueblo. Por eso el Señor nos ha dado a nosotros, nos ha lavado, nos ha perdonado de nuestras fallas y delitos, y yo sigo pecando. Yo sigo cometiendo el mismo error cuando a estas alturas yo no puedo estarlo cometiendo. ¿Por qué? Porque se supone que su pecado y su fuerza, su amor por las cosas de Dios, lo tienen que llevar a apartarse, tomar su cruz, apartarse de eso y poner su mirada en las cosas de Dios. Por eso el Señor dice: bueno, ¿y aquí qué? Vamos entonces a traer, porque el Señor, después de que Moisés bajó, dice: vaya, hágale, porque ya hicieron un becerro, se hicieron una imagen, y usted vaya y tráigalos, vaya y haga lo que tenga que hacer. Y luego cuando ellos hicieron todo eso, luego el Señor dice la palabra ahí en Éxodo, habla de que al tercer mes de la salida de ellos, el Señor le dice a Moisés: mire Moisés, le voy a dar esto, venga, tráigame al pueblo, dígale al pueblo que se bañe, dígale al pueblo que se cambie de ropa, porque al tercer día yo voy a descender. Y es la forma como el Señor le da la oportunidad al pueblo de Israel de volver a ser lavados, de vestirse en otra vez, de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra. ¿Por qué? Porque Él va a descender, va a entregar la ley, va a entregar las normas, va a entregar la forma y la manera como ellos se pueden comunicar y expresarse con un solo lenguaje, con uno solo, hermano, que es el lenguaje de los sacrificios, de las ofrendas y de todo eso que el Señor puso para que el hombre se comunicara con Dios. Y por eso aquí la Escritura dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz. ¿Cuál es la voz que tengo que escuchar? La voz de Dios, la voz de su palabra. Dice: y guardan mi pacto, será mi especial tesoro. Fíjese que el Señor, que le está diciendo: oiga, pórtense bien. Si usted me obedece, si usted guarda la palabra, usted va a ser especial para mí. Usted va a ser mi tesoro. Usted va a ser mi pueblo especial. Y dice, va a ser mi especial tesoro entre todos los pueblos. ¿Sabe por qué? Porque la tierra es mía. Y dice el Señor, dice en el 6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas serán las palabras que le dirás a los israelitas. Una sola palabra fue lo que le dijo el Señor. Dijo: vaya, dígale a ellos que si guardan
mi voz, si guardan la palabra, si guardan las cosas que yo dije, van a ser mi pueblo, van a ser mis elegidos, va a haber un reino de sacerdocio. Y dice el Señor, dice, ¿pero qué? Iba a ser una nación santa. Vaya, dígale estas palabras al pueblo de Israel. Y miren lo que dice acá, dice que el pueblo de Israel, el Señor, vámonos ahí y miremos la forma y la manera como Dios se les aparece, porque es que cada vez que Dios aparece, siempre viene y hace su manifestación con gran bombo y con gran presentación para que nadie dude de su poder y de su grandeza. Dice Éxodo 19, dice, al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, este mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Dice en el versículo 6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. En el versículo 10, Éxodo 19, 10, el Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día del Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ahora, fíjense que allí él está diciendo que Dios va a descender, Dios va a venir, Dios va a presentarse, y que para que tengan la presencia y escuchen lo que Dios tiene que decirle, hay un proceso que es lavarse, cambiarse de ropa, y una cosa que dice que no se acerque la mujer. Algo tiene que ver el que cuando vayamos a la presencia de Dios tengamos cuidado con eso. Eso es lo que él está diciendo, porque cuando Aarón entraba al tabernáculo y se ponía la prenda, lo primero que él tenía que ponerse eran los calzoncillos, porque el Señor dice, dígale, haga calzoncillos para Aarón, y cuando venga a mi presencia que se cubra sus genitales. Él fue el que inventó los calzoncillos para los hombres. ¿Por qué? Porque era la forma y la manera como él se presentaba, y la desnudez no se le veía delante de Dios. Era la forma y era la tarea. Ahora, fíjense que en el 16, por favor, dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, ¿qué hubo? Truenos, relámpagos, una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Mire la presencia de Dios. La presencia de Dios es imponente. La presencia de Dios, Él se hace sentir que Él es el poderoso. Y por eso Él está diciendo, llegó con truenos, con relámpagos, y cada vez que hablaba, pues ahí sonaba el trueno, pero el único que lo entendía, mire, la Biblia me enseña que los dos primeros mandamientos que Dios le dio, solamente los escucharon el pueblo. Después de los otros mandamientos, no, Moisés, nosotros nos vamos, vaya, escuche usted, y nos trae a nosotros. Pero el pueblo de Dios escuchó los dos primeros mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Escucha, Israel, Dios es uno solo. Ame a Dios, ame a su hermano, y ame a su enemigo. Eso fue lo que hizo el Señor. Y dice aquí la Escritura, dice que hubo trueno, relámpago, porque de esa manera que descendió la presencia del Señor. Dice que todo fue lleno, y que también que apareció el fuego, porque Él es fuego consumidor. Él es el fuego por el que el fuego purifica, santifica, el fuego quema y también prueba, como nos enseñó ayer Chío, que cuando mis obras son probadas, entonces si no es el adecuado, se quema, pero eso pasará es cuando estamos en el tribunal de Cristo. Nosotros los salvos, si las obras que hicimos no son obras del Señor, para el Señor, con una buena intención, o que tuvimos algunas cosas aquí, el Señor dice, allá el fuego, y si se quemó, bueno, usted ya está arriba,
Pero sus galardones, su corona y su posición y lo que Dios tiene, usted lo perdió. Pero usted es salvo, sí, claro, porque usted está en el trono en el trono del Señor, en el tribunal de Cristo. ¿Ya? Bien. Ahora, fíjense que en el 20:18, es que quiero llevarlos hasta... Dice, todo el pueblo percibía. ¿Qué percibía? Los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaban y se mantuvieron a distancia. ¿Y qué le dijeron? ¿Sabe qué? Moisés, vaya usted reciba todo lo que el Señor quiere y usted nos trae. O sea, nosotros mismos ponemos distancia entre Dios y nosotros. Porque no queremos oír, no queremos que Dios nos redarguya, no queremos que Dios nos desnude, porque no somos capaces de aceptar la situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque queremos echarle tierrita, queremos vestirnos con las hojas de higuera y no queremos que Dios sea el que me traiga la vestidura, que sea Dios quien me dé el vestido que cada uno de nosotros necesitamos. Ahora, fíjense que aquí el Señor está hablando de la forma y la manera como descendió el poder de Dios, como descendió. ¿Quiénes eran los que tocaban las trompetas? Los ángeles. Los ángeles eran que hacían los sonidos, los ángeles eran que hacían todo eso. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando y le estaba hablando a quién, a Moisés. Esto es lo que usted le tiene que decir al pueblo. Estos son los mandatos, estas son las instrucciones, esto es lo que yo quiero que usted le diga al pueblo. Que si lo guardan, entonces esta es la promesa que le doy al que guarda, al que cuide, al que hace la tarea. Y fíjense que vámonos ahora entonces a Hechos de los Apóstoles, que es la tarea, Hechos de los Apóstoles. Y vamos a mirar aquí cosas bonitas que nos enseña la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Mire, así como los hijos de Noé estaban en un mismo lugar, ¿cierto? Allí vino el Señor y los dispersó. Luego el Señor hizo reunir a Moisés con su pueblo en un mismo lugar y trajo lo que él quería que el pueblo conociera, lo que él quería que el pueblo escuchara de la misma voz de Dios, lo que él tenía que decirle en el corazón de cada uno de nosotros. Usted no se imagina lo que pudo haber sentido cada persona cuando escuchó la voz de Dios que decía, y no tendrás Dios, y ellos tenían idolatría. Cuando Dios me da a mí una palabra, me redarguye. Cuando Dios nos da una palabra y nos dice, esto es lo que tú tienes que hacer, por eso se fueron corriendo, porque tuvieron miedo de ¿qué? Porque muchos de ellos todavía tenían cosas en su corazón. Y muchas veces nosotros nos huimos, nos vamos, porque no queremos que Dios me hable, no queremos que Dios me desnude, porque quiero seguirme viendo en el espejo, en mi rostro natural, sin cambios y sin nada. Y aquí el Señor le está diciendo, ahora, aquí en esta parte, después de la obra de Cristo, ¿qué le dijo Cristo? Reúnanse en un sitio. Vayan a Jerusalén en el aposento alto, esperen la promesa. Y dice la Escritura que todos estaban, igual que Génesis, igual que Éxodo con Moisés y ahora con Cristo. Porque Dios necesita quitar la confusión. Dios necesita que nosotros le entendamos su lenguaje. Dios necesita que seamos uno solo con Él. No que sigamos nosotros titubeando en las cosas, sino que seamos muy radicales con las cosas de Dios. Que a usted le diga, así no dice la Biblia, entonces ¿cómo dice? Pero no se enoje cuando le diga, así no es, la Biblia no es, ay no, pero ¿por qué? No, porque es que le está corrigiendo una herejía, le está corrigiendo un concepto que no está en la Escritura, que es mi propio pensar, no es lo que usted piensa, hermano, es lo que está escrito en la Biblia, es lo que está aquí en la palabra de Dios. Y dice que estaban todos juntos. Dicen que todos estaban allí estaban los apóstoles del Señor y los que estaban allí
esperando la promesa. Ahora, fíjense que eso que pasó en el aposento alto era lo que Dios le había dicho a Moisés en el día del Pentecostés. Es decir, si vamos nosotros a Levítico 23:15 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el grano al Señor. El Señor está diciendo, o nos está hablando, cuando le dijo al pueblo de Israel, se lo dio cuando ellos cosecharan, cuando ya llegaran a la tierra, porque esto tiene que ver con el nuevo grano, tiene que ver con las nuevas personas que nacen en el Señor. Ese es el nuevo grano. Nosotros, después de que Cristo murió el 14 de abril y luego resucitó el 17, el día 18 del mes de Nisan es donde empieza el conteo, que es lo que se llama el Omer o las gavillas. Desde ahí se cuenta para que se cumpla el tercer mes, porque Nisan, que es abril, mayo, que es Sif, y Elul, que creo que es junio, si no estoy mal, si se llama Elul. Son 50 días. Y ahí es donde ellos se cumplió la palabra que Dios le había dado, las 7 semanas más el día de reposo. Cumplida, dice el Señor en su palabra. ¿Ya? Dice Hechos 2:2. Es decir, mire hermano, aquí escribí esto. El 14 de Nisan es la Pascua, la muerte de Cristo, que es nuestro Cordero Pascual. El 17 de Nisan es las primicias o las gavillas, y es la resurrección de Cristo como primicias. El día 18 es el inicio del conteo de lo que se llama, y que actualmente ellos están contando, el Omer o las gavillas. Eso me da a mí el día 18, del 18 de abril hasta el 30 me faltan 12 días, y de los 30 de Sif y 8 para completar los 50 es donde es el nuevo trigo, es donde el Señor dice: tráigame 2 panes, pero ya esos 2 panes me los trae con levadura. Somos el nuevo grano, nosotros somos el nuevo grano del Señor. Ahora miremos lo que dice Hechos 2:2. Dice: y de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Fíjense que acá el Señor les había dado una promesa de que vendría el Espíritu de verdad y que sería quien nos ayude, nos apoye, nos dé la fuerza, nos dé el valor y el denuedo para poder hablar de Cristo, para poder hablar del mensaje del Señor con autoridad, con dominio, con conocimiento de la palabra de Dios. Que no me tiemble nada cuando hablemos del Señor. Dice: de repente. Esta palabra significa sin percatarse. Todos estaban orando, todos estaban, así como de pronto pasó ayer, que estaban orando y el Señor trajo la palabra, el Señor trajo el mensaje, el Señor dijo la palabra que nos dio. ¿Ya? Estaban todos orando y el Señor en su momento hizo su profecía, trajo la palabra mediante el instrumento. ¿Ya? Y esto le pasó a ellos, estaban orando, digamos que todos los días tenían que ir, porque ellos no sabían en qué momento iban a venir, porque Cristo no le dijo: esperen 50 días, dijo: vaya y esperen la promesa. Y ellos tenían que ir todos los días, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde,
porque es lo que se llama la oración de la tarde o la oración de la mañana. Todos iban allá a orar, a esperar que se cumpliera la palabra del Señor. Ahora dice, vino, quiere decir que llegó, entró, apareció y se hizo presente, ¿quién? El viento. Y el viento dice que vino del cielo, que es la morada de Dios, que es la felicidad, que es el poder, que representa la eternidad y que también el cielo representa el Evangelio. Dice la Escritura que, dice, vino del cielo un ruido, es decir, un sonido fuerte, y ese ruido fuerte, ¿qué trajo en ellos? Confusión. ¿Y esto qué pasó? ¿Cómo así? ¿Y esto qué? Porque ellos no sabían cómo iba a aparecer el Espíritu, cómo iban a esperar o qué era lo que estaban esperando. Porque eso representa que dice que ese ruido es un sonido fuerte o un ruido que trajo confusión. Cuando uno dice, uy, ¿qué pasó? No distingo el sonido, no sé qué es eso. Así como cuando suena aquí el tello, ¿qué será? ¿El gato, el perro o algún ladrón? ¿verdad? Porque no sabemos identificar el sonido. Igualmente pasó cuando ellos estaban allí. Dice que entró una ráfaga, quiere decir un viento que golpeó con violencia y que vino, entró y dejó a cada uno su lengua, su llama de fuego y se fue. Porque eso es de corta duración. Él dejó aquí sobre cada uno de los que estaban allá, dejó la lengua de fuego, que era la manifestación del Espíritu Santo, y de ahí cada uno recibió su llenura, recibió su sello de parte del Señor. Fíjense que dice que entró con violencia y de poca duración, es lo que significa la palabra ráfaga. Dice el viento, dentro de todas las definiciones, dice que es un fluir, es decir, que entró el Espíritu Santo ¿con qué? Con un fluir, para que cada uno de nosotros o los que estaban allá recibieran y pudieran hablar lo que el Señor quería que cada uno le hablara, es la palabra con poder y con denuedo. Y dice la Escritura que ese viento impetuoso es un viento recio, lleno, lo completó, hizo todo y luego se fue. Dice que la morada, la casa de cada uno, que somos nosotros. Dice que ahora, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Si nosotros vemos, y aquí apúntelo ahí en su hoja, en Génesis 11 el Señor trajo una confusión de lengua, de mente, trajo una manera de que nadie se entendía. Ahora aquí el Señor viene ¿a qué? A que los jafecitas, los cananeos y los Ishem hablaran el mismo lenguaje. En ese momento, así como el Señor trajo la confusión en ellos tres, aquí Él está haciendo la restitución. Él está trayendo que esa confusión ya no sea confusión, sino que entiendan el habla de cada uno y que cuando se hable de Cristo, los demás entiendan, los demás comprendan. Por eso el Señor dice aquí en la Escritura, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Fíjense, y aquí está hablando es que si yo hablo español y yo le voy a hablar a otra persona que tenga el lenguaje, pero aquí lo que dice el Señor es que lo que Él estaba haciendo era restituyendo la lengua que confundían allá de Génesis, ¿sí me hago entender? Entonces, como todos ellos tenían la confusión, Dios vino y dice, hablen el mismo lenguaje, hablen con denuedo de Cristo. Y mire cómo esa actividad, ese descenso,
esa lengua de fuego, que es lo mismo que ellos vieron, o es lo que nos enseña la Escritura en Éxodo, en Levítico, cuando el Señor descendió y le dio todas las cosas. Mire, lo que dice aquí la palabra del Señor es, vámonos, dice, habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Aquí hay muchas cosas y uno dice, hay algunos predicadores o hay algunos comentaristas que dicen que es que Dios les dio otra lengua, para que si yo le iba a hablar al medo, el medo me entendiera. Pero ¿qué era lo que él me iba a entender? El mensaje de Cristo, el mensaje del Señor. Que si yo le iba a hablar como lo hizo Pablo cuando habló de Agripa, dijo, véase, César, mire, Agripa, usted entiende las costumbres de los judíos, usted sabe lo que yo le estoy hablando, usted conoce. ¿Por qué? Porque manejaban el mismo lenguaje de las costumbres, de las cosas del Señor. Ahora, fíjese que aquí, en este evento, vino la restitución y entró en la salvación y la redención de los jafecitas, de los cananeos y de los semitas, o de Shem. Ellos tres, que son los que estuvieron allá, aquí son restituidos en el mismo lenguaje. ¿Dónde encontramos eso? Y se lo dejo para que usted lo lea. Vámonos, por favor. ¿A través de quién vino la redención, el mensaje del Evangelio? Porque el Señor, mire, la tierra, vuelvo y le repito, hermano, la tierra fue llena de los hijos de Noé, y todavía venimos nosotros con esa simiente, con esa semilla, nosotros venimos de ellos. Y como ellos fueron los que recibieron la confusión, todos ellos estaban ahí presentes cuando vino el Espíritu y todos hablaban, todos entendían el mismo lenguaje. El lenguaje de la fe, el lenguaje de la palabra. Cuando ellos recibieron esa presencia, cuando ellos recibieron la llama de fuego, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, entonces vino la redención de los cananeos o de Cam. ¿A través de quién? Vámonos a Hechos, capítulo 8, versículo 26. Y aquí me adelanto así rapidito, se lo digo que usted lo lea. Y es cuando Felipe, el Señor le dice a Felipe, ve por tal lado, ve que allí y vas a ver un eunuco. Los eunucos vienen de la descendencia de Cam. Por eso él recibió el Espíritu Santo, fue bautizado y de ahí él se fue para África, ¿qué? A llevar el mensaje del Señor. Fue bautizado. ¿Y qué le dijo el eunuco a quién? A Felipe. Dijo, bueno, lo que yo estoy leyendo aquí, ¿de quién habla? Y es Isaías 53, versículo 7, versículo 8. Y él le está hablando de qué? De la redención, le está hablando de Cristo, le está hablando de la obra del Señor. Por eso, cuando usted encuentra aquí, dice el eunuco, es decir, Cam, Cam es el hijo, luego viene Cus, y de Cus viene, ¿quiénes vienen? Viene el cananeo, viene el etíope, vienen eso viene todas las personas de África. A través de ese eunuco es como el evangelio, es como el quitarse la lengua confundida, de no entender el lenguaje del Señor. Aquí, a través de este eunuco, él se llevó el lenguaje. ¿Y a quién se lo dijo? A la mujer que había estado aquí con Salomón, con la reina de Saba. ¿Sí me hago entender dónde el Señor, cómo el Señor vino a restaurar? Y por eso es importante que usted sepa la base. Usted no puede hablar del nuevo si usted no sabe de dónde viene ni qué es lo que está haciendo el Señor.
Ahora, en Hechos 8, del 26 al 40, lea que esa es la redención y la entrada al Evangelio y el proceso de ser redimidos. Óigame bien, porque una cosa es la remisión y otra cosa es la redención. La remisión es que el Señor me sacó del dominio y el control de las tinieblas, lo dice Colosenses 1, 14 o 13, lo que dice la Escritura. Y allí el Señor le dio la redención, es por la sangre bendita del Señor, fuimos redimidos con la sangre del Señor. Y eso fue lo que Felipe le explicó al eunuco, al descendiente de Cam, y de ahí se fue el Evangelio para que ellos también entren en el proceso de redención. Ahora, en Hechos 9, del 1 hasta el 43, en la salvación o la entrada de la redención de los semitas, de Shem, porque Damasco, dice que él se fue a Damasco, predicó en Jerusalén, y esos dos, Damasco, que es Ananías, que es Saulo en Jerusalén, que Pablo predica en Damasco y Pablo predica en Jerusalén, esas dos partes es donde ellos recibieron el Evangelio, recibieron el descenso del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, sí, yo me acuerdo que yo bauticé a uno o dos, no me acuerdo más, pero la redención de los semitas, es decir, del hijo menor de Noé, porque él del menor pasó a ser el primero. El primero era Jafé, luego era Cam y por último era Shem. Shem pasa al primero, Jafé está en el segundo y por último queda Cam, que es porque el papá lo maldijo. Pero el papá no pudo maldecir a Cam. ¿Por qué no pudo maldecir a Cam? Porque Dios lo había bendecido cuando bajó del arca. Y lo que Dios bendice, nadie puede maldecir. Por eso él maldijo su descendencia, no lo maldijo a él, porque ya contaba con la bendición, la que estaba recibiendo aquí. Cuando vino el Espíritu Santo, lo llenó, porque dice, los medos, mire aquí si usted encuentra, dice, estaban los pardos, los medos, los elamitas, esos son semitas. Ahora dice, estaban de Judea, estaban de Capadocia, estaban de Asia, y los partos son los persas. Cuando uno encuentra todo esto, uno dice, Dios santo, qué bonito. Ahora, los semitas, usted puede leer la conversión de Pablo y en Damasco y en Jerusalén, que son las dos partes, dos hijos que vienen de Sem. Y los jafecitas, que son los europeos, lo encontramos en Hechos 10, a través de Cornelio. A través de Cornelio son los jafecitas. De ahí es donde el Señor les da también la entrada para que se hable de ¿qué? De la obra de Cristo, de la salvación. Por eso el Señor le trae la visión a Pedro. No quiere decir que, como muchos dicen, que porque bajó ya con eso, no, el Señor no estaba diciendo eso. Lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro es la conversión de los gentiles. Los gentiles eran los que estaban siendo convertidos, que no los llamara impuros, que podían sentarse a la mesa a comer, porque los judíos no se sentaban con los gentiles, y resulta que los judíos, los gentiles son los de Cam y los jafecitas. La revoltura entre ellos y todo son los gentiles, y el pueblo del Señor son los de Shem, los de Judá. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjense que aquí el Señor que le está diciendo, le doy la oportunidad a los tres de ser salvos, no hago excepción de personas. Ya depende de usted si quiere aceptar el Evangelio de la fe
aceptar el evangelio de la redención, pero la opción está para los tres. Así como yo puse confusión, ahora traigo claridad. Por eso decía, ninguno entienda, y aquí dice, todos entendieron la lengua. Todos comprendieron lo que el Espíritu Santo y lo que ellos hablaban con respecto al evangelio. Luego fíjense que aquí el Señor está hablando y lean Hechos 12, ahí donde están todos esos nombres, tienen que ver con la descendencia de Cam, de Jafet y de Sem. Entonces, fíjense lo que nos enseña la Escritura, lo que nos está hablando la palabra. No quiere decir, no es que yo no, por eso le digo, Cam, que son los que tienen las desviaciones sexuales, que son los que tienen la conducta desviada, para ellos también está la salvación, para ellos. Pero ¿cómo es? Háblele de Cristo, háblele del Señor, para que Dios cambie, traiga claridad, traiga luz a su mente confusa. ¿Sí me hago entender? ¿Sí entendimos cómo aquí el Señor le dio la redención a todos? Porque Él no quiere que nadie se pierda, pero aquí depende si yo quiero o no quiero ser salvo. Si yo quiero caminar con el Señor, si yo quiero entender el mensaje del Señor. Es mi decisión, Dios no va a obligar. La mesa está extendida para todos, para los cananeos, para los jafecitas y para los semitas. Cualquiera, todos tienen la misma opción, porque si no estaría haciendo acepción de personas. Y así por eso quería traerlo desde allá, desde el momento de Génesis, donde el Señor vino y trajo para poder decir, aquí está el fin de todas las cosas. Y aquí en adelante le corresponde a cada uno de nosotros, a través de la fe, a través de mi caminar con el Señor, si quiero entrar o no quiero entrar. Porque eso es lo que me está diciendo a mí la Escritura. Por eso lean y escriban en el 9, en la salvación de los semitas. En el 8, en la redención o salvación de los cananeos o de Cam, para que usted sepa cuando lea. Y el Hecho 10 es la redención de los jafecitas. O sea, ahí está la palabra, hermano. Y nosotros decimos, no, ellos no tienen, todos tienen la opción. Todos tienen la opción de ser salvos. Todos cometemos fallas, pero la mesa está extendida, hermano. Nosotros somos los que caminamos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Por eso, todos esos nombres, todo eso, ahí va, hay uno que se llama Medai. Y yo me puse a buscar cada uno de esos nombres a qué hace, qué era, y algunos, los partos son los persas, y ellos vienen de Elam, y Elam es hijo de Sem, y ellos vivían en Mesopotamia. Los Capadocias es Turquía, es los Gálatas, es Ponto, también son los de Persia. Cuando uno empieza a buscar todo esto, mire, si usted mira, dice aquí, dice en el 9, por favor, Hechos 2:9, partos, medas y elamitas, ellos vienen de Sem, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, y de Frigia. Frigia es Frigia, Turquía, Panfilia, Turquía, y Panfilia significa todas las razas. Y dice de Egipto, luego ahí está África, está Asia y está Asia, África y Europa y Egipto. O sea, todos están ahí, hermano. Cuando vino el Espíritu Santo había representaciones, por eso dice que vinieron de todas las naciones. Y me llama la atención, dice, y que habían hombres piadosos procedentes de todas las naciones. Esos hombres piadosos eran los que creían en el Señor, esperaban la promesa, pero que no son judíos. Para ellos también vino la salvación, para ellos también es la redención. Es lo que me enseña la Escritura. ¿Entendimos? Entendimos que para todos es la salvación, pero que depende de mí. Depende de mí, hermano. Si usted oye la oración que yo hice para esta noche, la hice en el celular porque el computador me sacó la mano y lo están arreglando. Entonces yo dije, no puedo dejar la oración, y ahí es el perdón.
¿Qué tan importante es perdonar? Porque si usted no perdona, ¿sabe qué dice el Señor en su palabra? Yo tampoco le perdono a usted. No quiero nada con usted. Y nosotros somos muy olímpicos y ay, no, me ofendió, pero usted no ofende. Y creemos que porque no perdono, que porque no hago las cosas, entonces yo me siento mal. No, usted es el único que está perdiendo es usted. Porque el perdón, el no perdonar, yo no entro al reino de los cielos. Porque esa es la base, ¿para qué? Para poderme mover en el favor de Dios. Vuelvo y le repito, hermano. La salvación está de los tres hijos de Noé, que toda la tierra está llena de ellos. No es ni de los de la luna, ni de Marte, ni de los zombies, todo ese montón de cosas que inventa el hombre. No, la Biblia es muy clara. La Biblia es clara, hermano. Por eso estudia la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios. Porque en ellos está la verdad. Porque hay mucho, por eso están los grandes multimillonarios judíos, se introdujeron por allá en esos pueblitos y tomaron sangre y se dieron cuenta que a través de la sangre se dieron cuenta que trae los genes que son de Israel y por eso se los están trayendo y están haciendo todo eso, lo que dice el Señor en su palabra. Lean Isaías, porque ahí no es que lo tengo en el libro donde está el hebreo. Isaías 60, ahí está el regreso de los cananeos. El regreso de los cananeos, hasta habla, dice que lo va a traer volando. Y yo decía, ¿cómo volando? Pues con los helicópteros y con los aviones. Y no es lo que estamos viendo, que Israel está trayendo los que son suyos en aviones y llegan el montón de personas. Todo eso está en la Escritura, hermano. Amado Dios, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Glorificamos su nombre y exaltamos su divino poder. Gracias, Señor, por darnos ese solo lenguaje que es el lenguaje de la fe. Hablar con denuedo su escritura, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese lenguaje único que me lo da la escritura. Gracias, Señor, porque hoy aprendimos que la redención y que la remisión es para todos, Señor. Así como tú pusiste, Señor, una confusión para que su palabra se cumpliera aquí, Señor, después de Cristo, que vino el Espíritu de verdad, trajo, Señor, y quitó toda la confusión para que se hablara la verdad y todos entendiéramos el lenguaje de Cristo, la obra del Señor. Por eso, gracias, Dios, gracias, Señor, como dice Colosenses 1:13, Señor, que tú nos redimiste. Hiciste una remisión, nos sacaste del dominio de las tinieblas y nos llevaste, nos trasladaste al reino de la luz. Gracias, Señor, porque la mesa está extendida para todos, para el que quiera venir y comer y beber dentro de las normas suyas, Señor. No es la carne, Señor, es la parte espiritual. Gracias, Señor, por pensar en toda la humanidad, Señor. Porque así como trajiste, Señor, esa confusión sobre la tierra en los tiempos de Adán, en los tiempos de Noé, Señor. Aquí con Cristo, Señor, tú quitaste esa traba, Señor. Tú quitaste, Señor, esa situación que tú mismo, por eso tú mismo descendiste. Tú enviaste a su Espíritu que viniera con fuego, hiciera ruido, hiciera, Señor, viento, ráfaga, de la misma manera, Señor, como se presentó en el monte, Señor, cuando el pueblo escuchaba su voz y sus mandamientos. Por eso, gracias, Dios. Gracias, Señor, porque no has hecho acepción de personas. Y oramos por aquellos que están desviados con sus procederes, con sus equivocaciones, con sus obras de carne, Señor. Perdónalos, Señor, y permita que esas desviaciones cananeas, Señor, sean quitadas y que traiga la redención, como dice su palabra, Señor. El perdón y que pensemos todos bajo la misma égida de la palabra del Señor. Gracias, Dios. Gracias por los hermanos que están allí en las redes, Señor. Gracias por los hermanos de Bogotá. Gracias por los hermanos de Medellín.
Gracias por los hermanos, Señor, de Piedecuesta. Gracias por los hermanos de aquí, de Bucaramanga, y de todos aquellos que en un lugar o en cualquier momento nos puedan escuchar. Padre bendito de los cielos, clamo a ti, Señor, te ruego, te suplico, Señor, que traiga bendición sobre su pueblo, Señor, que haga bendición, que abra puertas, Señor, que sane al herido, que sane al compungido, Señor, que a través del perdón podamos recibir la vida eterna, como lo dice su Escritura, Señor. Gracias, divino Salvador. Gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas, Señor. Gracias por la palabra, gracias por la luz, por este conocimiento que tú nos das, Señor. Porque eso nos da la seguridad de que tú estás con nosotros y que hemos sido llamados a ser un pueblo especial, un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo, como dice la palabra, Señor. Que tú nos has llamado a ser la esposa del sacerdote, sin mancha, sin arruga, que no sea infiel, Señor, que no tenga otros dioses, que no tenga otros desvíos diferentes al caminar contigo y su palabra. Gracias, Señor amado, gracias, Dios eterno, gracias, divino Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.